Saludos a todos. Qué alegría poder estar nuevamente reunidos. Somos la iglesia del Señor y qué bueno es estar los hermanos juntos. Como dice el Salmo 133, en armonía. Pero ahora estamos a la distancia juntos y esperamos en tiempo corto, con la ayuda del Señor, poder nuevamente volver a estar juntos. Gracias a nuestros hermanos de la banda, gracias a nuestros hermanos anfitriones y a nuestros hermanos que han compartido sus testimonios, ver cómo Dios obra de una manera tan maravillosa en este tiempo. No es que Dios obró en el pasado. Sí, Dios sí obró en el pasado, pero también obra en el presente y seguirá obrando en el futuro. Quisiera compartir un tema que está como título Enfrentando el estrés. El estrés en este tiempo tal vez es una palabra que muchos la utilizan. Por ejemplo, estoy estresado. Tal vez decimos, este tiempo ha sido un poco estresante. Y bueno, entonces vamos a hablar acerca de este tema, refiriéndonos que la palabra estrés tiene que ver con ansiedad, angustia, un estado de tensión. Y el diccionario dice que es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Entonces, hay una exigencia, hay un desafío, hay una presión más de lo normal. Y entonces eso trae como un cansancio, como un sentimiento de pronto de incapacidad. En una enciclopedia médica dice sentimiento de tensión física o emocional. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios, o sea, en pequeñas cantidades, nos ayuda a evitar el peligro o también nos ayuda a cumplir cuando hay una fecha límite. Igualmente, por ejemplo, en el momento que uno tiene que frenar un poquito apuradamente, o de pronto en momentos de dificultades en la pareja, puede haber, disculpen, puede haber momentos de estrés. Pero hay un estrés crónico, que es cuando hay una situación que dura bastante tiempo. Por ejemplo, problemas económicos. Un matrimonio que está ya por mucho tiempo en dificultades. O también problemas de trabajo. Esto, si es constante, entonces esto daña la salud, afecta nuestro cuerpo. En la Biblia nosotros podemos ver situaciones de que las personas han enfrentado momentos difíciles. El pueblo de Israel, como vemos aquí, en Éxodo el capítulo 14, enfrentó un momento bastante difícil cuando ellos estaban saliendo de la parte de Egipto. Y entonces estaban siendo liberados y cuando ya salieron, el faraón se endureció y les persiguió de nuevo. Casi 2 millones de israelitas y extranjeros estaban en camino al desierto y tenían que cruzar el Mar Rojo para ir al otro lado. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que cuando el faraón se desanima de haberles dejado libertad, él se vuelve con su ejército y les persigue. Y entonces la gente, pues, qué momento tan difícil. Y dice Éxodo capítulo 14, el versículo 10, cuando el faraón se hubo acercado,
Los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Y ellos, los hijos de Israel, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto. Esa angustia que tuvieron fue para como desalentarse, más bien pensar que ellos, en vez de querer ver la bendición de Dios, ellos estaban pensando fatalísticamente, ¿por qué mejor no nos morimos en Egipto que venir y salir y que nos maten aquí? Y entonces Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Ahora, esta parte cuando Moisés les habla, esto es traerles la paz de Dios, volverles a una situación de confianza. Entonces les dice, no temáis, estad firmes. Y dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Un momento difícil, un momento de ansiedad y de tensión. Y entonces ellos angustiados estaban pensando que mejor hubiese sido morir allá en Egipto. Pero el Señor les dice, no temáis, estad firmes, estad tranquilos, estables y ver la salvación de Jehová. Entonces podemos ver aquí que el Señor peleó por ellos. ¿Cómo hizo? Que cuando Moisés estaba diciéndole al Señor que, por favor, que actuara, entonces le dijo, extiende tu báculo al mar. Y entonces el mar se abrió y el pueblo de Israel comenzó a cruzar en seco, y entonces cuando estaban caminando allí, ya después de haber cruzado, entonces cuando los egipcios comenzaron con sus carros y sus caballos y todo el ejército a seguir ahí en ese camino con murallas de agua que había cruzado el pueblo de Israel, y entonces cuando ya estaban allá al otro lado, el Señor ordenó que se junten las aguas, y ahí todo el ejército de Egipto murieron sepultados en las aguas. El Señor los defendió. Él pelea las batallas por sus hijos. Veamos en el libro de Números, el capítulo 13, se ve una historia también que es un desafío, es una situación difícil y a la vez también es una situación que Dios le permite al pueblo para que el pueblo pueda aprender a depender de alguien que es grande y aprender a enfrentar desafíos grandes también. Entonces vemos aquí en Números el capítulo 13, Moisés envió 2 espías a mirar la tierra que iban a conquistar, pero 10 de ellos regresan escandalizados, aunque vieron lo hermoso, lo productivo que era esa tierra, pero 10 de ellos vienen escandalizados. Esto es grave, no podemos ir contra ese pueblo, son más fuertes que nosotros. Ese pueblo traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura, son gigantes. Vimos ahí a los gigantes, a los hijos de Anak, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así estábamos como delante de ellos. Y entonces desalentaron a los demás. Vemos que ellos mismos en esta situación, cuando iban a conquistar, fueron a ver el lugar y la tierra donde que ellos iban a ir a conquistar. Vieron hermoso, vieron una tierra tan productiva, pero también habían gente y había que enfrentar a esta gente. Y entonces, ¿qué es lo que ellos vieron? Vieron ciudades con muros grandes, vieron gente de gran estatura,
los gigantes, vieron ahí hombres en gran cantidad, y entonces cuando ellos vinieron con este desafío, pero habían sido ya internamente derrotados. Dios les quería dar esa tierra, pero había un desafío grande que enfrentar. Y entonces ellos dijeron, ojalá hubiésemos muerto en Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada y a nuestra familia, mujeres y niños que sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y entonces Jehová habló y dijo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? ¿Sabe que Dios se había mostrado poderoso cuando defendió a Israel y le sacó de Egipto? Dios se había mostrado grande, absolutamente poderoso. Y entonces cuando ellos están enfrentando este desafío, ellos se desaniman, no creen que Dios les puede ayudar, creen que van a caer en las manos de esos gigantes, creen que no van a poder hacer nada, creen que van a morir, que son como gusanos delante de los pies de esos gigantes. Entonces, aquí en esta parte Dios habla y dice, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Dios quiere en realidad que su pueblo sea un pueblo valiente, un pueblo que conquista y no un pueblo cobarde y no un pueblo lleno de temores. Entonces, dice aquí Dios, según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Y así fue que en el desierto murieron los israelitas de mayores de 20 años, tuvieron que morir dando vueltas en el desierto. En Números, capítulo 14, versículo 33, dice la palabra que los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, murieron de plaga delante de Jehová. Murieron. Ellos, entonces, cuando murieron de plaga delante de Jehová, cuando el pueblo conoció, porque Moisés se lo informó al pueblo, el pueblo se enlutó mucho y tuvieron mucha tristeza. Y entonces dice aquí la palabra en 14:40, se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. Porque la amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará con vosotros. Ahora miramos aquí, en este momento, que el pueblo de Israel, al experimentar esta reprensión de Dios, ¿no? Que hubo una plaga y murieron esos líderes, esos príncipes que habían venido con ese mal reporte y trayendo esas noticias que desalentaron al pueblo. Entonces, cuando escuchó el pueblo esta noticia, se entristecieron. ¿Y qué hicieron? Entonces dijeron, no, pues ahora sí vamos ahora sí. Vamos nomás allá y vamos a enfrentarnos a esos enemigos. Y sabe que ya Dios no estaba para respaldarles. Lo que Dios quería es que haya la fe en el momento necesario. A veces, cuando ya no es la oportunidad, ahí coge el ánimo. Pero en cambio, como dice aquí,
ya Dios no estaba para respaldarles. Dice, por cuanto se negaron a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Entonces, creo que eso es una actitud precipitada que muchas veces se toman en momentos de estrés, en momentos de ansiedad, en momentos de pronto de que uno hizo algo malo y no le salieron bien las cosas, y entonces hubo situaciones y personas que estaban ya mirando las cosas que no estaban bien, y entonces uno quiere arreglar las cosas, arreglemos rápido, arreglemos, y se lanza precipitadamente, y estaba mal, porque ya Dios no estaba con ellos. ¿Y sabe qué hicieron? Aunque Moisés les dijo, no suban, no vayan, porque ya Dios no está en medio de ustedes, para que no sean heridos delante de sus enemigos. El amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Pero entonces ellos, dice el versículo 44, se obstinaron. No, vámonos más, que vámonos y vamos a pelear contra los enemigos. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice aquí la palabra, que descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Son momentos de presión, son momentos estresantes, difíciles, angustiosos. Y de pronto, como vemos este suceso, que ellos al principio se vieron tan desalentados porque había gente gigante, una nación que de pronto les podían derrotar. Y Dios les quería enfrentar con esas personas. Y ellos no tuvieron la fe que Dios les podía dar la victoria. Solamente hubieron dos de ellos, de estos príncipes, que fueron Josué y Caleb, que ellos tuvieron la fe de que Dios les iba a dar la victoria y que ellos iban a vencer a sus enemigos, que iban a conquistar esa tierra, porque Dios iba a pelear por ellos. Y esa es la fe que debemos nosotros tener. Pero cuando en esos momentos de desafío, en esos momentos de, digamos así, que el Señor está provocando una situación difícil, un desafío para el pueblo, la reacción debe ser esa, así como Josué y Caleb. Pero en cambio los 10 fueron negativos y ellos trajeron ese mismo espíritu y entonces se llenaron de ansiedad, de desaliento. ¿Y qué es lo que pasó? Que ellos perdieron el respaldo de Dios, perdieron la presencia de Dios. Y cuando dijeron, no, pues ahora sí vamos, porque Dios ha juzgado a estos príncipes y ya se han muerto, vamos nosotros. Y Dios ya no estaba. Y no se obstinaron, se fueron. Qué difícil situación. La Biblia nos dice, es tremendo porque hay que aprender a depender de Dios. El depender de Dios no es tan fácil en momentos de presión, en momentos de ansiedad, de angustia. Uno podría decir, ¿cómo Dios me va a ayudar en esto? ¿Cómo Dios va a pelear mis batallas? ¿Cómo Dios me va a defender? ¿Cómo Dios me va a ayudar en una situación financiera, en esta situación de salud, en esta situación económica? Y estamos de pronto llenándonos de angustia. Pero la Biblia nos dice en Filipenses 4:6, por nada estáis afanosos. ¡Qué tremendo! Eso significa que hay que estar tranquilos en Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, fíjese, en vez de estar afanados, llenos de ansiedad, como se dice, comiéndose las uñas, con una intranquilidad terrible, y entonces la palabra nos dice, por nada estéis afanosos, hay que estar tranquilos. Y para que nosotros tener tranquilidad debemos orar.
y presentarle a Dios nuestras peticiones. Dice, si nos han conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El corazón y el pensamiento no se va a dejar acarrear ni arrastrar por el estrés, la ansiedad, la preocupación, sino más bien la paz de Dios va a llenar nuestros corazones. Esa paz sobrepasa todo entendimiento, todo lo que pueda de pronto ser razonable. ¿Y por qué no te angusties? Estoy descansando en Dios. Pero es que debes estar con preocupación, debes estar tratando de ver cómo salir. Estoy descansando en Dios. Pareciera que de pronto es una persona que poco le importa la situación, pero el descansar en Dios no es ser una persona que no le importe, sino es ser una persona que confía. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bueno tener el corazón en paz. Qué bueno poder tener la mente en paz, nuestros pensamientos en paz en Cristo Jesús. Dice Romanos 15:33 que el Dios de paz sea con todos vosotros. Dios es un Dios de paz. Él nos quiere dar paz. En 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios entonces es un Dios de paz. Él nos quiere dar paz. 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo. En Filipenses 4:9 dice, lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol Pablo, esto haced, el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué dice ahí? El Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Si le tenemos a Él, debemos tener paz, no estar en una angustiosa ansiedad, preocupados, qué hacer, dónde correr, cómo solucionar, de qué voy a vivir, cómo voy a salir adelante y querer angustiadamente solucionar los problemas. Jesús es príncipe de paz. Dice Isaías 9:6, la parte B, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Es Jesús. Jesús, si nos refugiamos en Él, si vamos a sus brazos, Él nos dará su paz. En realidad, Dios lo que siempre ha querido es que nosotros podamos confiar en Él en los grandes desafíos de la vida. Y que no es que nosotros no los enfrentemos, que vayamos a la batalla, que los enfrentemos, pero que estemos tranquilos en Dios. Fijémonos en el Salmo 46. Aquí podemos ver una frase muy importante. Dice que debemos dejarle a Él la batalla y estar quietos. Quietos. ¿Cómo podemos pelear una batalla estando quietos? Pues eso es lo que nos llama a Dios a hacer. A pelear nuestras batallas descansando en Él. Claro, estando frente a la batalla, pero confiando en Él. El Salmo 46, el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, dice Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. O sea, Él pelea las batallas de su pueblo. Él
está al frente, pero nosotros también vamos a la batalla, pero debemos confiar, estar quietos, porque Él hará, Él nos sacará adelante. En el libro de los jueces, el capítulo 7, nosotros podemos ver la batalla del pueblo de Israel contra los madianitas. Aquí es la parte de Gedeón, cuando él armó un ejército de 32,000, pero cuando Dios le dijo que los que tienen temor, que se vuelvan al campamento, y se volvieron 22,000, quedaron 10,000, nada más. Y Dios le dice que solamente va a escoger un grupo pequeño porque vayan a pensar de que si pelean la batalla y ganan, van a pensar que son ellos. Entonces quedaron 300 para enfrentar un ejército grande. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué Dios nos mete a estos desafíos? ¿Por qué Dios no nos da un gran ejército? Y entonces para así salir seguros a la batalla y pelear y entonces tener las victorias. ¿Sabe que realmente cuando hay recursos personales, lo que normalmente nosotros hacemos es decir, no, yo mismo salí adelante, ¿por qué yo tenía y por qué yo tuve estos recursos? Porque me ayudaron, porque tuve este respaldo y entonces le dejamos a Dios. Y nosotros necesitamos aprender a reconocer la bendición que viene de Dios. Entonces aquí quedaron 300 y entonces Dios les dio la sabiduría para hacer una emboscada, hicieron 3 grupos de 100 y cuando ya estaban ahí a la medianoche, cuando acababa de renovar los centinelas, tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Ellos llevaron unos cántaros de barro y unas trompetas y entonces quebraron los cántaros, sonaron las trompetas y estaban encendidas unas antorchas y entonces las teas, ahí ellos gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón y se estuvieron firmes. Ay, Dios mío, ¿se da cuenta que Dios sí quiere valientes? Porque delante de un ejército bien grande y usted ahí son solo 300 y tiene que estar firme, solamente tocando la trompeta y levantando una antorcha. Había roto una vasija, sí, y entonces firmes, ganas de salir corriendo porque ahí ese ejército tan grande, pero sabe que ese es ser valiente, estar confiado en la estrategia de Dios, en la guía de Dios. Y dice aquí la palabra que cuando los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Fíjese que todo el ejército de los madianitas, un campamento enorme, se echaron a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Comenzaron a matarse el uno al otro. Ahí en esa situación que llegó para ellos, comenzaron a matarse entre compañeros y el ejército fue derrotado y huyeron muy lejos. Vemos que Dios sí quiere que nosotros estemos en situaciones difíciles, en situaciones de riesgo, en situaciones estresantes, pero sabe una cosa, que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros y si estamos guiados de Dios, Dios nos va a dar la victoria porque Él peleará por nosotros y nosotros estaremos quietos, estaremos seguros, estaremos firmes, esperando ver
ver con nuestros propios ojos la bendición de Dios. La bendición de Dios. No estamos huidos, no estamos escondidos, corriendo para un lado y tratando de ver qué va a pasar. No, ahí somos parte de la batalla, pero Él es el que pelea nuestras batallas. Tenemos muchas batallas. ¿Qué será de nosotros los días que vienen? ¿Cuál será la situación económica? ¿Qué será de nuestros trabajos? ¿Qué es lo que va a pasar en la situación de salud? ¿Que en los tiempos que vienen, qué pasará? A veces nosotros estamos llenándonos de temores, ansiedad y estresados. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para asegurar nuestro futuro? ¿Qué será de hacer? Confiar en Dios, servirle al Señor en lo que puedo hacer, servirle al Señor y estar confiado y descansando en Dios. Fijémonos en el Salmo 16. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Es como decir, tú tienes en tus manos mi futuro. Me va a ir bien porque tú sostienes con tus manos el mañana. Repite este versículo. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y el versículo 8 del Salmo 16 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Amigos, hermanos, necesitamos nosotros depender de Dios. Como padres, dice la palabra que no debemos exasperar, o sea, a los hijos, ni presionar, ni maltratar, ni exigirles desmedidamente. Entonces, no exasperar, no sembrar ansiedad en los hijos. Hay que guiarles en la disciplina y amonestación del Señor. También si usted tiene cosas que no ha hecho y está atrasado, en realidad nosotros muchas veces hacemos las cosas al último. Por ejemplo, sale para el trabajo, pero sale al último. Y después ya no va a respetar las reglas porque tiene que subirse al trabajo, así como ha sucedido en estos días, que la gente se ha metido ahí amontonados dentro del bus y no han respetado las reglas. ¿Por qué? Porque no llegó a tiempo y no tuvo la oportunidad de subirse al bus a tiempo. Entonces, a veces nosotros nos llenamos de ansiedad, de estrés por esas situaciones porque no hacemos las cosas a tiempo. Como estudiantes, dejamos las cosas para el último, la última noche, las horas anteriores al examen. Ahí nos dedicamos a estudiar todo lo que de pronto entre esos 5 meses se recibió de materias y entonces, ahí queremos al último y entonces ahí, ¿y ahora qué voy a hacer? No entiendo esto, ¿y ahora cómo voy a salir adelante? Yo tenía en mis tiempos de estudiante un compañero que estudiábamos juntos y cuando nos amanecíamos de pronto estudiando, él, en una ocasión, él resolvió todos los problemas del examen mientras estaba estudiando, porque había libros. Entonces, los problemas del examen, él estudió, digamos, él resolvió. Y cuando llegó al examen, dijo, estaba ahí al lado mío, yo hice esto, yo hice este problema, yo resolví. Y estaba tan nervioso, con tanta ansiedad, que parece que no se le cruzaban ordenadamente los pensamientos y no podía hacer nada habiendo resuelto los problemas la noche anterior. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Tuve que yo exhortarle, si le ponte bien, algo así. Entonces él como que reaccionó y pudo hacer las cosas con más tranquilidad.
En realidad que nosotros nos metemos en situaciones estresantes. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas al apuro. Nos cargamos muchas cosas para hacerlas en un corto tiempo. Y a veces también nos estresamos porque queremos hacer o que nos hagan las cosas a mi gusto, a mi manera. No, ve cómo hace. Y entonces nos angustiamos porque no hacen las cosas a mi manera. Nosotros, si es que tenemos muchas responsabilidades, debemos comenzar a arreglar o a responsabilizarnos una por una. Primero las más urgentes, luego las más importantes, luego las demás. Si hay algo que de pronto uno puede encargar a otra persona, excelente. Y si no acaba, no voy a poder acabar, no voy a poder cumplir con todo, No se deje invadir del estrés, de la ansiedad, de la angustia. Si no acaba, no acaba. No somos superhumanos. Pero hizo lo posible, hizo lo mejor de su parte. Y eso es saludable. La presión sí es buena, pero la presión que no nos lleva al estrés, ni a la ansiedad, ni a la angustia. No, esa presión no es esclavizante, es saludable. Y si nosotros trabajamos, nos esforzamos, hacemos nuestra parte lo mejor posible, amén. Gloria a Dios. Lo demás le dejamos en las manos de Dios y Dios nos va a bendecir. Gracias al Señor porque Él es príncipe de paz. En medio de todas las situaciones que nos pueden venir, no nos vamos a morir, no nos va a aplastar ese insignificante virus, no nos va a poner el pie como en nuestro cuello como que fuera un gigante. Es un insignificante virus. Dios nos va a proteger, Dios nos va a guardar, Dios nos va a bendecir y nos va a llevar adelante en la victoria del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, la bendición de poder confiar en ti en todo tiempo. Tal vez son tiempos de estrés, de ansiedad, de preocupación, en muchas áreas, Señor, trabajo, familia, dinero, algunas responsabilidades, Señor amado, pero queremos decirte que tú eres Dios de paz y que el llamado tuyo es estar quietos, a descansar en ti el corazón, a echar la ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Si hay alguien que está por primera vez escuchando, tal vez pueda hacer esta oración. Diga, Señor Jesús, yo he vivido sin ti, tal vez con religión, pero sin tu presencia. Yo te invito a mi corazón, perdona mis pecados, que seas desde hoy para adelante mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Ahora cada uno haga esta oración. Diga, Señor Jesús, en tus manos entrego todas mis preocupaciones, todas mis situaciones desafiantes, todos mis momentos de estrés, de angustia. Y Señor, pero voy a descansar en ti, porque tú peleas mis batallas. Gracias, Señor. Tú lo harás y saldré bien y estaré bien, porque tú peleas por mí. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones, queridos hermanos, queridos amigos. La bendición del Señor los acompañe. Amén.